Evangelio de hoy. Miércoles 11 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 17 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o una tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menores, y se lo enseñe así a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. La palabra eterna que no pasa. En el monte donde Jesús se sienta y enseña. Como el nuevo Moisés que no desciende con tablas de piedra, sino que habla con la autoridad de aquel que es la palabra viva. Se eleva una afirmación que resuena en el corazón del Evangelio y en la profundidad de la historia sagrada. Él no ha venido a abolir. No ha venido a anular ni destruir lo que el Padre ha obrado a través de los siglos por medio de la ley y los profetas. Ha venido a cumplir, a llevar a plenitud, a llenar de sentido aquello que estaba en camino, a encender la luz definitiva que da forma al misterio antiguo. Jesús no es un revolucionario que desmantela las raíces del pueblo de Dios, sino el Hijo que, caminando en obediencia, revela el verdadero rostro de la fidelidad. Él es el cumplimiento porque Él es el sentido. Él es la meta hacia la cual apuntaban las palabras inspiradas. Los sacrificios, los signos del templo, los gestos rituales, las promesas del Antiguo Testamento. Todo lo que estaba escrito, anunciado, soñado, encuentra en él su cuerpo, su carne, su respiración, su consumación. Cumplir, no destruir. Cumplir no es simplemente obedecer una regla externa, sino darle alma desde el amor. Jesús lleva a su plenitud el mandato, no al margen de la ley, sino en el corazón profundo del querer de Dios. El cumplimiento que trae no es una reforma estética o moralista, sino una encarnación radical del amor que estaba oculto bajo las letras. La ley había sido dada como un espejo que reflejaba el deseo de Dios. Que el hombre viviera en justicia, en paz, en relación santa con él y con los demás. Pero la historia de Israel es también la historia de corazones endurecidos, de idolatrías, de sacrificios sin justicia, de labios que alaban pero corazones que se alejan. Jesús no desecha esta historia. La abraza, la asume, la transfigura. Él cumple porque ama, porque no desprecia lo pequeño ni lo grande, porque no destruye lo que es sagrado, sino que lo purifica con fuego. El fuego del Espíritu que da vida a lo que estaba seco. Él es el intérprete fiel, el maestro verdadero que no acomoda la palabra a su conveniencia, sino que la habita y la vive. Ni una i, ni una tilde. Jesús dice con solemnidad que ni una i ni una tilde pasarán de la ley. El cielo y la tierra pueden desaparecer, pero lo que Dios ha dicho permanece. Cada letra cuenta. Cada trazo tiene peso. Cada palabra es respiración divina. En un tiempo donde las palabras son usadas, manipuladas, vaciadas, Jesús nos enseña que la palabra revelada no se relativiza. No es moda.
No es ideología. No es lenguaje humano que caduca. El más pequeño de los mandamientos. El aparentemente insignificante. Tiene un lugar en el corazón de Dios. Nada de lo que ha sido dicho puede ser despreciado sin despreciar también la fidelidad del que lo dijo. Jesús nos educa en una obediencia amorosa. No legalista. Una obediencia que no mide mandamientos por su tamaño, sino por su origen sagrado. Él no separa lo humano de lo divino, sino que revela que el designio de Dios está en los detalles. Enseñar y vivir lo que se ha recibido. Jesús habla con claridad: quien quebrante uno solo de estos mandamientos y lo enseñe así a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande. No se trata de un cumplimiento frío, sino de una fidelidad encarnada. Jesús habla a los que desean formar a otros, a los que conducen al pueblo, a los que enseñan con su vida. El peligro no está solo en desobedecer, sino en justificar la desobediencia, en legitimar la infidelidad con palabras suaves. Hoy más que nunca, la tentación de diluir el Evangelio está presente. Adaptarlo, suavizarlo, hacerlo atractivo a costa de su verdad. Pero Jesús recuerda que lo que se enseña debe estar unido a lo que se vive. Y que el verdadero maestro del reino es aquel que primero escucha, obedece y luego transmite. Grandeza según el reino. Ser grande en el reino no es tener poder, fama o reconocimiento. Es ser fiel. Es cumplir lo que Dios ha querido. Es custodiar la palabra sin manipularla. Es enseñar desde la obediencia y no desde la vanagloria. Es entrar por la puerta estrecha que no elimina la ley, sino que la ilumina con la llama del Espíritu. La grandeza no está en cambiar la ley a nuestro gusto, sino en dejarnos cambiar por ella. En dejar que esa palabra nos escudriñe, nos purifique, nos modele hasta ser como el Maestro. Quien quiere ser grande, debe aprender a ser pequeño ante la palabra, a no pasar por encima de ella, sino a inclinarse con humildad. La ley del corazón. Jesús lleva la ley al corazón. No le basta con que el homicidio esté prohibido. Quiere arrancar también la ira. No le basta con que el adulterio esté condenado. Quiere sanar la mirada que codicia. Él no cumple desde fuera, sino desde lo íntimo. Por eso su cumplimiento es perfecto. Porque Él vive la ley como expresión del amor al Padre y al prójimo. No es legalismo. Es obediencia amorosa. Es pureza de intención. Es fidelidad que transforma. Jesús no impone una carga insoportable, sino que ofrece un camino nuevo. El del Espíritu que escribe la ley en el corazón. La continuidad sagrada. Este pasaje es un canto a la continuidad. Dios no cambia de parecer. No desecha lo que ha hecho. No comienza de cero, sino que lleva a su plenitud. Jesús no borra, sino que ilumina. No anula, sino que consuma. Hay una fidelidad divina que atraviesa los siglos y que se revela en Cristo. Esta continuidad nos llama también a nosotros. A no despreciar nuestras raíces. A no separar Antiguo y Nuevo Testamento como si fueran enemigos. A leer la ley con los ojos de Cristo. A enseñar sin distorsionar.
A vivir con la misma reverencia hacia lo que Dios ha dicho. El reino como fidelidad vivida. El reino que Jesús anuncia no se edifica sobre novedades que anulan el pasado, sino sobre la fidelidad transformadora que sabe escuchar, interpretar y encarnar. No hay reino sin fidelidad. No hay reino sin cumplimiento. No hay reino sin docilidad al querer de Dios. Y en esta fidelidad, cada uno de nosotros es llamado. No a ser grandes ante los hombres, sino grandes ante Dios. Por la obediencia silenciosa. Por la vida escondida que cumple sin ser vista. Por la enseñanza que no busca aplausos, sino conversión. Jesús, cumplimiento vivo de la ley divina. El corazón de este pasaje no es una negación, sino una afirmación definitiva de continuidad, de fidelidad, de plenitud. Cuando Jesús declara que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento, está tomando una posición radicalmente distinta de la imagen de ruptura o rebelión. Está diciendo, con firmeza y ternura, que todo lo que fue revelado anteriormente tiene un sentido que alcanza su máxima expresión en él. Jesús es la ley hecha carne, es la palabra hecha vida. Es la voluntad divina descendida a la historia. Y no simplemente como quien obedece normas, sino como quien las colma de sentido. Como quien hace que cada letra respire el amor de Dios. La ley no es un conjunto de mandamientos fríos y distantes. Es la pedagogía amorosa del Padre, que enseña a su pueblo a caminar en la verdad. Los profetas no son heraldos del juicio sin esperanza, sino voces que preparan el corazón del pueblo para el encuentro definitivo con el Mesías. Jesús no rompe con el pasado, lo abraza, lo ilumina, lo conduce a su plenitud. La fidelidad de Dios grabada en cada letra. Antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra o una tilde de la ley, dice el Señor. Y con ello, nos introduce en el misterio de la fidelidad divina. Cada palabra revelada tiene un peso eterno. Cada signo, cada tilde, cada trazo, por más minúsculo que parezca, contiene una chispa de la voluntad de Dios. Y en Jesús, todo esto no solo se respeta, sino que se enciende de vida. El paso del tiempo no deshace lo que Dios ha dicho. Los siglos no desgastan la verdad eterna. La fidelidad de Dios no depende de modas, ni de culturas, ni de cambios históricos. Es como un ancla firme clavada en el cielo y extendida hasta el fondo del corazón humano. Por eso, Jesús declara con solemnidad que su venida no contradice lo anterior, sino que lo consuma en plenitud. Lo que en la ley estaba escrito como mandamiento, en Jesús se convierte en vida. Lo que en los profetas era promesa, en Jesús se convierte en rostro. Y todo esto no anula lo anterior, sino que lo dignifica. Lo eleva, lo sella con el amor eterno del Padre. La seriedad del más mínimo precepto. Jesús desciende luego a lo concreto, no se trata solo de grandes mandamientos. Habla de los preceptos menores. Esos que quizás en nuestra mirada humana consideraríamos irrelevantes, prescindibles, secundarios. Pero el Maestro los toma con suma seriedad. Y no solo habla de cumplirlos, sino también de enseñarlos. Aquí se nos revela un rasgo esencial del reino de los cielos. La grandeza no está en las apariencias, ni en el dominio, ni en el prestigio. Está en la fidelidad humilde, atenta, delicada. Está en el cuidado por lo pequeño, por lo sencillo. Por aquello que parece mínimo, pero es inmenso a los ojos de Dios. La fidelidad en lo pequeño refleja el amor que no busca aplausos, sino comunión.
Y enseñar, en este contexto, no es simplemente transmitir contenidos. Es modelar la vida según el Evangelio. Es mostrar, con el testimonio, que cada gesto de obediencia, cada elección hecha por amor, cada acto de renuncia al egoísmo, es un reflejo del cumplimiento que Cristo nos revela. Ser pequeño o ser grande en el reino. El contraste que Jesús plantea, ser el más pequeño o ser grande en el reino, no alude a condenación o salvación, sino a comunión de gloria. No habla de estar fuera o dentro, sino de cómo se participa del reino. Desde la ligereza del descuido, o desde la plenitud de la entrega. La medida del reino no es la eficacia, ni el reconocimiento, sino la profundidad con que se acoge y se vive la palabra. Ser grande en el reino no significa tener poder, sino haber amado profundamente la voluntad de Dios. Haber tomado en serio su palabra. Haber enseñado con la vida que nada del Evangelio es descartable. Que todo tiene un sentido, una finalidad, un destino de plenitud. Y ser pequeño en el reino es también una expresión de misericordia. No se trata de una exclusión, sino de un lugar más humilde. Más apagado, más lejano del resplandor central que es Cristo. Dios no rechaza a quien ama poco, pero invita a todos a amar mucho. Y ese amor se expresa en la reverencia ante su ley, en la fidelidad a sus caminos. En la humildad de no pretender ser más sabios que Él. Cristo, intérprete definitivo del querer de Dios. Jesús no solo enseña sobre la ley. Él es la ley hecha viva, es la interpretación encarnada del querer de Dios. No se trata ya de normas aisladas, sino de una persona divina, que muestra con su existencia lo que significa obedecer por amor. La ley en Cristo se purifica de legalismos, se libera de interpretaciones mezquinas. Y se abre como un camino de gracia y de luz. Por eso, el cumplimiento de la ley no puede entenderse como una mera ejecución de órdenes. Es una participación en la vida del Hijo. Es dejar que el Espíritu nos conduzca a vivir como vivió Él. A mirar como Él miraba, a perdonar como Él perdonaba. A servir como Él servía, a entregarse como Él se entregó. El cumplimiento de la ley ya no es una carga, sino una gracia. Porque el Espíritu, que nos ha sido dado, graba la ley en nuestros corazones. Y nos da la fuerza, la sabiduría, el gozo de vivir según el querer de Dios. La pedagogía del amor en cada mandato. Cada mandato de Dios está impregnado de amor. Incluso aquellos que nos parecen difíciles, estrictos o duros. Llevan en sí una sabiduría profunda. No son muros que nos aprisionan, sino barandas que nos protegen del abismo. Son faros que iluminan la noche del corazón. Son huellas del paso de Dios que nos enseña a vivir de verdad. Jesús no descarta ningún mandato. Los asume todos. Los vive todos. Y nos muestra que el verdadero cumplimiento no nace del miedo, sino del amor. Del deseo de agradar al Padre. Del anhelo de vivir en comunión con su corazón. Una llamada a la fidelidad sin reservas. Este pasaje no es solo una enseñanza moral. Es una invitación a entrar en la lógica del reino. A vivir no desde la autonomía, sino desde la alianza. A descubrir que ser fiel no es esclavitud, sino libertad. Que obedecer no es renunciar a sí mismo, sino encontrarse en la verdad más profunda. Cada precepto cumplido por amor nos configura con Cristo. Cada enseñanza vivida nos convierte en testigos vivos del Evangelio. Y así, sin aspavientos, sin pretensiones, nos hacemos grandes en el reino.
No por lo que hacemos, sino por el amor con que lo vivimos. Conclusión, el Evangelio que no caduca. Mateo 5, 17 a 19 nos recuerda que el Evangelio no es algo pasajero ni modificable. Es eterno como el amor del Padre. Es firme como la promesa hecha a Abraham. Es bello como la entrega del Hijo. Y cada uno de nosotros está llamado a vivirlo con fidelidad, con humildad, con gozo. Que no despreciemos lo pequeño. Que no ignoremos lo que a los ojos del mundo parece mínimo. Porque el reino de los cielos se construye con esas piedras ocultas de obediencia, de fe, de amor silencioso. Que el Espíritu nos conceda la gracia de vivir cada tilde del Evangelio. Con la misma pasión con que Cristo vivió cada tilde de la ley. Y que, al enseñar a otros, no transmitamos cargas, sino caminos de luz. No normas muertas, sino fuego vivo. Porque solo el amor que se convierte en fidelidad transforma la historia y nos hace grandes en el reino de los cielos. La ley y los profetas, un puente entre Dios y la humanidad. Cuando Jesús habla de la ley y de los profetas, está haciendo referencia a todo el cuerpo de la revelación que Dios ha dado a su pueblo a lo largo de la historia. La ley, con sus preceptos y mandamientos, es la expresión concreta de la voluntad divina, destinada a guiar la vida del hombre hacia la justicia y la santidad. Los profetas, en cambio, son voces que surgen en momentos de crisis, que llaman a la conversión, a la fidelidad y anuncian la llegada de un reino nuevo y definitivo. Ambos conforman un puente entre Dios y el hombre. Una alianza de amor que revela el camino de la salvación. Jesús, al afirmar que no ha venido a abolirlos sino a cumplirlos, no solo ratifica su validez, sino que los eleva a una dimensión superior. No se trata de conservar la letra muerta, sino de vivir la letra encarnada en su persona. La verdadera comprensión de la ley se encuentra en él, que la vivió plenamente y la enseñó con autoridad. Así, la antigua alianza no queda anulada sino transformada en una nueva alianza de gracia y verdad. El cumplimiento, más allá de la obediencia externa. Cumplir la ley no es simplemente un ejercicio de obediencia externa, ni un acto mecánico o legalista. Jesús nos invita a un cumplimiento profundo, que brota de un corazón transformado y abierto al Espíritu Santo. Es la ley interiorizada, asumida con libertad y amor, no con temor ni esclavitud. Por eso, su mensaje rompe con las interpretaciones rígidas, que solo buscan el cumplimiento superficial, sin compromiso personal ni conversión. El verdadero cumplimiento es un camino de transformación interior, donde la ley exterior se vuelve norma de vida nueva. Se trata de dejar que la palabra de Dios penetre en lo más profundo del alma y guíe cada pensamiento, cada deseo, cada acción. Jesús es la llave para abrir ese camino. Él hace posible que la ley no sea una carga pesada, sino una luz que ilumina la ruta hacia la verdadera libertad. El reino de los cielos, espacio para la fidelidad y la enseñanza. La referencia al reino de los cielos nos introduce en la dimensión última del mensaje de Jesús. Aquí no se trata solo de cumplir normas, sino de pertenecer a una realidad nueva, donde Dios reina en el corazón y en la vida de las personas. El reino es un lugar donde la fidelidad a la palabra de Dios es el criterio para la verdadera grandeza. No es la ambición humana, ni el poder terreno, ni la apariencia lo que define a una persona en el reino, sino su capacidad de vivir y transmitir el Evangelio. Quien enseña a otros a vivir la palabra, y la vive él mismo.
es llamado grande en el reino. Esto nos revela una lógica distinta, la lógica del servicio humilde. Da un testimonio auténtico y de la coherencia. Ser grande en el reino es ser discípulo verdadero. Discípulo que no solo escucha sino que practica la palabra y la comparte con otros. El desafío de la coherencia, vivir y enseñar la palabra. Jesús insiste en la enseñanza y el ejemplo. No basta cumplir solo para uno mismo, la dimensión comunitaria es esencial. Enseñar la palabra es darla a conocer, mostrar con la vida cómo es posible vivirla. Abrir caminos para que otros puedan encontrarla y acogerla. Esto implica una responsabilidad grande, porque enseñar no es una acción neutra, sino que tiene consecuencias eternas. Quien enseña a menospreciar o pasar por alto los mandamientos menores se coloca en una posición de peligro espiritual. No solo se hace pequeño en el reino, sino que puede llevar a otros al error o al desaliento. Jesús nos recuerda que la fidelidad, la humildad y la integridad son condiciones para la verdadera grandeza. Y que enseñar con ejemplo es un servicio sagrado, que requiere oración, discernimiento y amor profundo. La misericordia y la justicia, dos caras inseparables de la ley cumplida. Una reflexión profunda sobre este pasaje nos lleva también a considerar la relación entre la misericordia y la justicia. La ley y los profetas enseñan que Dios es justo, pero también misericordioso. Jesús mismo, al cumplir la ley, revela que la justicia sin misericordia es incompleta. La verdadera fidelidad no se reduce a la observancia mecánica, sino que se enriquece con la compasión y el amor por el prójimo. Cumplir la ley es buscar la justicia que liberta, que dignifica, que sana. Es manifestar un amor concreto y activo hacia los más vulnerables y necesitados. Y es también reconocer la propia fragilidad, para vivir la misericordia que nos ofrece Dios a cada instante. Así, el reino de los cielos se hace presente en medio de nosotros, con gestos de amor que cumplen la ley en espíritu y verdad. El llamado a la coherencia de vida. Jesús nos invita a no solo conocer la ley y los profetas, sino a vivirlos. No basta con saber lo que está escrito, sino con encarnar esa palabra en la experiencia diaria. Ser cristianos no es cuestión de teorías o simplemente de creencias abstractas. Es un llamado radical a la coherencia. A vivir lo que se predica, a ser testimonio vivo del Evangelio. Cuando Jesús habla del que se salte uno solo de los preceptos menores y enseña así a los hombres, nos está recordando la enorme responsabilidad que tenemos ante nuestras palabras y acciones. No podemos tomar a la ligera ni siquiera lo que parece pequeño o secundario, porque nuestra vida tiene un impacto sobre otros. Somos modelos, guías, reflejos del mensaje divino. Y de nuestra fidelidad depende también el camino de quienes nos rodean. El reino de los cielos, una realidad dinámica. Jesús habla del reino de los cielos como un espacio en el que hay lugar para grandes y pequeños. Pero estas categorías no son absolutas ni estáticas. Son dinámicas, reflejan la disposición del corazón. Y el reino, en sí, es un misterio que va creciendo y desarrollándose en el tiempo, dentro de cada persona y en la comunidad de fe. Este reino no es una utopía lejana, sino una realidad que se construye con cada acto de amor, con cada fidelidad humilde y cotidiana. En este sentido, ser grande en el reino no es una posición que se impone por méritos humanos, sino un regalo que se recibe cuando se vive
desde la plenitud del amor y la obediencia a Dios. Es, entonces, una invitación a crecer en santidad. Sin prisas, con paciencia y constancia. La relación entre la ley y la libertad en Cristo. En nuestra cultura, a menudo la palabra ley puede generar rechazo. Porque la asociamos con restricciones o limitaciones. Pero la ley en el sentido bíblico es expresión del amor del Padre, que nos guía hacia la verdadera libertad. Jesús, en este pasaje, nos muestra que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en hacer lo que Dios quiere para nosotros. Y esta voluntad divina, expresada en la ley y cumplida en Cristo, es camino de vida abundante. El cumplimiento de la ley, entonces, no es una cadena que nos ata, sino la clave que abre la puerta a una vida plena y gozosa. Por eso, cuando Jesús dice que no ha venido a abolirla, sino a cumplirla, nos revela que en él la ley no pierde valor, sino que encuentra su sentido más profundo y liberador. Esta es una invitación a no temer la obediencia, sino a verla como una expresión de nuestra alianza con Dios. La enseñanza con el ejemplo, un compromiso ineludible. En esta enseñanza, Jesús destaca el valor de enseñar la ley tal como es. Esto nos habla de la importancia de la integridad en la transmisión de la fe. No podemos alterar el mensaje ni simplificarlo para hacerlo más cómodo o aceptable, porque cada palabra es preciosa. La verdad debe ser proclamada con amor, pero sin concesiones que la desvirtúen. En la vida cotidiana, esto se traduce en un llamado a la fidelidad. Incluso cuando la sociedad nos empuje a relativizar o ignorar la moral cristiana. Ser testigos valientes y coherentes es uno de los caminos para que el reino crezca y transforme la historia. La grandeza en el reino de los cielos se manifiesta en la valentía de vivir la verdad sin miedo, con humildad y ternura. Una invitación a profundizar en el amor al Padre. Este pasaje es también un llamado a renovar el amor a Dios Padre, que ha revelado su voluntad a través de la ley y los profetas. El cumplimiento de la ley no es solo una cuestión de obediencia legalista, sino la expresión de un amor profundo y gozoso hacia Dios. Un amor que quiere corresponder a su infinita fidelidad y a su misericordia constante. Amar a Dios implica querer vivir según su voluntad. Buscar su reino con sinceridad. Y dejar que su palabra nos transforme. Esto requiere apertura de corazón, humildad para reconocer nuestras debilidades. Y confianza para avanzar en el camino de la santidad. La permanencia de la palabra de Dios en el tiempo. Cuando Jesús dice que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento, nos recuerda la permanencia y la eternidad de la palabra de Dios. A pesar de los cambios históricos, culturales y sociales, la verdad divina permanece inmutable y vigente. Esto nos llama a una actitud de reverencia y respeto ante la Escritura, sabiendo que en ella encontramos la voz de Dios que sigue guiando a su pueblo. El cumplimiento de la ley en Cristo como plenitud. Jesús no elimina la ley, sino que la lleva a su punto más alto y pleno. Cumplir la ley significa no solo observarla externamente, sino vivir su espíritu interior. Jesús mismo es el cumplimiento perfecto de la ley, porque su vida está marcada por el amor total, la entrega y la obediencia al Padre. Por eso, al seguir a Jesús, somos llamados a entrar en ese mismo dinamismo de amor que hace verdadera la ley. La importancia de la humildad para seguir la ley. Cumplir la ley no es tarea fácil ni un camino de poder humano,
Se requiere humildad profunda para reconocer nuestra fragilidad y necesidad constante de la gracia divina. Sin humildad, la ley puede convertirse en un peso insoportable o en una excusa para el juicio hacia los demás. Pero con humildad, la ley se vuelve un camino liberador. Un espejo que nos invita a crecer y a abrirnos a la transformación interior. La ley como camino de vida, no de muerte. Es fundamental comprender que la ley dada por Dios no es para condenar, sino para enseñar a vivir. Muchas veces el ser humano ha interpretado la ley como algo restrictivo o punitivo. Pero la intención divina es que sea luz en nuestro camino. Jesús, al cumplir la ley, nos muestra que el verdadero sentido es el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Por eso, vivir la ley en Cristo es descubrir la verdadera libertad, que brota del amor sincero y profundo. La enseñanza auténtica como testimonio de vida. Enseñar la palabra no es solo transmitir conocimientos, sino ser testimonio viviente de ella. Cada uno de nosotros está llamado a ser un maestro del amor y la verdad. No por títulos o posiciones, sino por la calidad de vida que reflejamos. La autenticidad de nuestro testimonio puede abrir corazones cerrados y despertar la sed de Dios en quienes nos rodean. Por eso, el Evangelio nos desafía a vivir con integridad y coherencia, para que nuestras palabras tengan fuerza y credibilidad. El riesgo y la valentía de vivir la verdad. No siempre es cómodo ni fácil vivir según la ley de Dios. Especialmente cuando la cultura nos invita a relativizar la verdad. Jesús nos advierte que aquellos que enseñen de forma contraria al mandato divino tendrán una gran responsabilidad. Esto nos llama a ser valientes y firmes, a no ceder ante las presiones externas ni las modas pasajeras. La valentía de vivir en la verdad es signo de madurez espiritual y testimonio de amor a Dios y a los hermanos. La grandeza en el reino según el amor y la fidelidad. Ser grandes en el reino no depende de la fama, el poder o la riqueza, sino de la fidelidad humilde a la palabra de Dios. La grandeza verdadera se mide en la capacidad de amar y servir con generosidad y entrega. Jesús nos muestra que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Porque el reino de Dios invierte valores humanos. Esta perspectiva nos invita a una revisión profunda de nuestras prioridades y actitudes. La continuidad de la revelación divina. Aunque Jesús afirma haber cumplido la ley y los profetas, esto no significa que la revelación de Dios se detenga. La acción del Espíritu Santo en la Iglesia continúa, iluminando y guiando la comprensión de la palabra. Nosotros estamos llamados a escuchar con atención esa voz del Espíritu, que nos ayuda a aplicar el Evangelio a cada época y circunstancia. Esto nos abre a una fe viva y dinámica, que se adapta sin perder la esencia. La invitación a ser guardianes de la palabra. Cada creyente es llamado a ser custodio fiel de la palabra de Dios. Esto implica no solo leer y estudiar la Escritura, sino vivirla y transmitirla con amor y fidelidad. La palabra es un tesoro que debe protegerse de interpretaciones erróneas o deformaciones. Cuidarla es un acto de amor hacia Dios y hacia el prójimo, para que el mensaje divino siga vivo y fructífero. La ley y los profetas como base de la fe cristiana. Jesús habla de la ley y los profetas como elementos fundamentales, que han sostenido la fe del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Esto nos invita a valorar la riqueza espiritual y moral que contienen, a no descartarlas ni verlas como algo obsoleto. En la Sagrada Escritura, cada palabra tiene un propósito divino.
Y por eso, la tradición judía ha guardado con esmero estos textos. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a acoger esa herencia con respeto y a profundizar en su significado a la luz de Cristo. El cumplimiento como superación y perfección. Cumplir la ley no es simplemente obedecer reglas al pie de la letra, sino entrar en una relación viva con Dios que transforme nuestro corazón. Jesús cumple la ley al vivir en perfecta comunión con el Padre y al revelar su amor infinito hacia la humanidad. Su cumplimiento es también superación y perfección, porque lleva el mandamiento a su verdadera raíz, el amor incondicional. Así, la ley se convierte en un camino para alcanzar la plenitud de vida que Dios desea para nosotros. El sentido espiritual más allá de la literalidad. La enseñanza de Jesús nos llama a ir más allá de una lectura literal y superficial de la ley. Es necesario descubrir el sentido profundo, espiritual, que nos abra al misterio de Dios y al encuentro con el prójimo. Esto nos lleva a comprender que no se trata de cumplir normas rígidas, sino de vivir con el corazón abierto y lleno de misericordia. El verdadero cumplimiento es el que nace del amor y del deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. La dimensión comunitaria de la ley. La ley no solo regula la relación personal con Dios, sino que también orienta la convivencia humana. Nos enseña a respetar, a ser justos, a cuidar al otro, especialmente a los más vulnerables. Por eso, el cumplimiento auténtico de la ley tiene una dimensión social y comunitaria muy fuerte. Jesús, al cumplir la ley, nos llama a construir comunidades de amor y justicia, que reflejen el reino de Dios en la tierra. La responsabilidad de quienes enseñan la palabra. El pasaje advierte que quienes enseñen la ley de manera incorrecta o la desprecien, tendrán una gran responsabilidad. Esto nos invita a reflexionar sobre la seriedad con la que debemos transmitir la fe y los valores cristianos. No se trata solo de repetir palabras, sino de vivir y enseñar con autenticidad y coherencia. El impacto de nuestra enseñanza puede abrir caminos de vida, o, por el contrario, causar confusión y alejamiento. El amor como criterio supremo de la ley. Aunque la ley contiene muchos preceptos, el amor a Dios y al prójimo es el fundamento último y supremo. Jesús, en su vida y enseñanza, sintetiza toda la ley en el mandamiento del amor. Por eso, cualquier interpretación o cumplimiento que no nazca del amor está incompleto y no responde a la voluntad de Dios. El amor es el motor que da vida a la ley y la convierte en camino hacia la felicidad verdadera. La ley como un camino hacia la libertad. Contrariamente a lo que se podría pensar, la ley no esclaviza, sino que libera. Nos libera del egoísmo, del caos moral y de la esclavitud del pecado. Jesús nos muestra que seguir la ley con el corazón abierto nos conduce a una libertad auténtica, la libertad de los hijos de Dios. Es una libertad que no se opone a la responsabilidad, sino que la asume con plenitud. La fidelidad en la vida cotidiana. La exhortación a no despreciar ni menospreciar. Un solo mandamiento nos invita a la fidelidad en las cosas pequeñas. No hay actos insignificantes cuando se hacen con amor y en obediencia a Dios. La santidad se construye día a día en la constancia de cumplir con lo que Dios espera de nosotros. Esto nos ayuda a evitar la tentación de justificar descuidos o de acomodarnos a una fe superficial. El reino de los cielos y la justicia superior. Jesús menciona que quien practique y enseñe
Los mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Esto nos revela que la justicia que Dios espera supera cualquier justicia humana. Es una justicia que brota del amor, de la misericordia y de la fidelidad a la verdad. Por eso, el seguimiento de Cristo nos invita a vivir una justicia renovada y transformadora. El valor eterno de la palabra de Dios. Jesús afirma con firmeza que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Esto subraya la eternidad y la inmutabilidad de la palabra de Dios, que no está sujeta a modas ni a cambios pasajeros. Cada detalle de la Escritura tiene un propósito divino y debe ser tomado en cuenta con respeto y seriedad. Nos invita a una lectura cuidadosa y meditada, que abra nuestros corazones a su riqueza infinita. El respeto por la tradición y la historia sagrada. Al hablar de la ley y los profetas, Jesús pone en valor toda la tradición que nos precede. Esta tradición es la historia de la revelación de Dios a su pueblo, que no podemos ignorar ni desechar. Nos ayuda a entender mejor quién es Dios y cómo actúa en el mundo y en nuestras vidas. Por eso, como cristianos, estamos llamados a custodiar y profundizar esa herencia sagrada. La ley como camino de santidad. La ley no es un conjunto de mandatos arbitrarios, sino una guía que nos conduce a la santidad. Jesús mismo es la perfección de la ley, y su vida es ejemplo para nosotros de cómo cumplirla plenamente. Nos invita a imitarle, no solo en el cumplimiento externo, sino en la disposición interior. La santidad que la ley busca no es inaccesible, sino un don que se realiza en la apertura a Dios. El riesgo de la indiferencia hacia la palabra. Jesús advierte con gravedad sobre despreciar o enseñar de forma equivocada los mandamientos. Esta indiferencia o manipulación de la palabra puede causar un daño profundo en la vida espiritual de las personas. Nos hace reflexionar sobre nuestra propia actitud frente a la enseñanza y la vivencia de la fe. Es un llamado a la responsabilidad y a la coherencia en la transmisión del Evangelio. La integridad en la vivencia de la fe. El pasaje nos invita a vivir una fe íntegra, donde la palabra y la acción estén en armonía. No basta con conocer los mandamientos, sino que debemos practicarlos con sinceridad y entrega. Esta integridad es testimonio para el mundo y camino hacia la verdadera felicidad. Jesús nos muestra que la fe auténtica transforma toda nuestra existencia. El papel de la humildad en el cumplimiento de la ley. Para cumplir la ley y enseñar correctamente es necesario cultivar la humildad. Reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y no confiarnos en nuestras propias fuerzas. Solo desde la humildad podemos abrirnos a la gracia y a la renovación constante. Jesús, siendo Dios, se hizo humilde para mostrarnos el camino de la obediencia amorosa. La ley como camino de liberación interior. Cumplir la ley no debe verse como una carga, sino como un camino hacia la libertad interior. Al vivir en consonancia con los mandamientos, nos liberamos del pecado y de la esclavitud del egoísmo. Nos acercamos a la paz profunda que solo Dios puede dar. Jesús nos invita a experimentar esa libertad, que nace de la fidelidad a la voluntad del Padre. La ley y la revelación plena en Cristo. Jesús no viene a abolir la ley, sino a darle su sentido pleno y definitivo. Él revela que la ley apunta hacia el amor, la misericordia y la reconciliación. Su vida,
muerte y resurrección son la culminación de todo lo que la ley y los profetas anunciaban. Por eso, seguir a Jesús es seguir la ley, en su sentido más profundo y liberador. La invitación a la coherencia de vida. Este pasaje nos interpela a no quedarnos en una fe superficial o parcial. Somos llamados a ser coherentes en lo que creemos y en lo que vivimos cada día. Esta coherencia es testimonio para los demás y fuente de alegría interior. El reino de los cielos se manifiesta en la fidelidad a la palabra de Dios en todas las circunstancias. La ley como un camino hacia la transformación del corazón. La ley no es solamente un conjunto de normas externas, sino un camino que invita a la transformación profunda del corazón humano. Jesús, al reafirmar la importancia de la ley, nos está señalando que el verdadero cumplimiento nace de un corazón renovado por el amor. La palabra divina busca no solo obediencia, sino una conversión que transforme el interior y que se refleje en nuestras acciones. Es en esta transformación interior donde la ley encuentra su plenitud y razón de ser. La invitación a no subestimar ningún detalle del mensaje divino. Cuando Jesús dice que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, nos enseña a no despreciar ni los aspectos más pequeños del mensaje divino. En la vida espiritual, muchas veces podemos caer en la tentación de considerar que ciertos detalles no son importantes. Pero Dios nos invita a una atención cuidadosa, pues cada palabra tiene un significado y una fuerza que impacta nuestra existencia. Esta actitud nos lleva a una fe más profunda, madura y respetuosa. La autoridad de Cristo en la interpretación de la ley. Jesús, al declarar que no ha venido a abolir la ley sino a cumplirla, manifiesta su autoridad divina sobre ella. Él es la clave hermenéutica para entender la ley en su verdadero sentido, revelándonos la voluntad perfecta del Padre. Esto nos invita a acudir a Cristo como guía, para interpretar la palabra y para vivirla con autenticidad. Dejarse guiar por Él es abrirse a la verdadera libertad que solo Dios puede ofrecer. El peligro de la falsificación de la enseñanza. Jesús advierte contra aquellos que enseñan o viven mal la ley, porque ponen en peligro a quienes lo siguen. La falsificación o distorsión del mensaje divino puede sembrar confusión y alejamiento del camino de la verdad. Esta advertencia es un llamado a la sinceridad y al celo, por custodiar la integridad del Evangelio. Nos desafía también a examinar nuestra propia fe y a buscar siempre la fidelidad a la enseñanza de Cristo. La ley como expresión del amor divino. En última instancia, la ley refleja el amor de Dios hacia nosotros, que desea nuestro bien y nuestra felicidad. Cada mandamiento es una invitación a vivir en comunión con Él y con los hermanos, en un amor que libera y sostiene. Jesús nos muestra que el cumplimiento auténtico de la ley es la manifestación del amor en la vida cotidiana. Así, la ley no oprime, sino que libera cuando es vivida desde el corazón. El testimonio de vida como fundamento para la enseñanza. Para enseñar bien la ley es indispensable que nuestra vida sea coherente con lo que proclamamos. El testimonio personal se vuelve entonces el vehículo más poderoso para comunicar la verdad divina. Jesús, con su ejemplo, nos muestra la importancia de encarnar la palabra, para que otros puedan encontrar en nosotros un reflejo de Dios. La autenticidad y la transparencia son caminos que fortalecen la fe de la comunidad. El cumplimiento perfecto en el amor y la misericordia. Jesús nos revela que el cumplimiento perfecto de la ley se da en el amor y la misericordia hacia el prójimo.
No basta con cumplir la letra, sino que debemos vivir el espíritu de la ley, que es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Esta es la esencia de la enseñanza de Cristo, que eleva la ley a la dimensión del amor total y gratuito. Solo así podemos ser verdaderos discípulos que reflejan la luz de Dios en el mundo. La continuidad del Antiguo y Nuevo Testamento. El mensaje de Mateo nos recuerda que el Antiguo y el Nuevo Testamento no son opuestos ni contradictorios, sino que forman un solo plan divino. La ley y los profetas se cumplen en la persona y obra de Jesucristo, que da sentido pleno a la revelación. Esta continuidad nos invita a estudiar y valorar ambas partes de la Biblia, para comprender el misterio de la salvación. Así, la fe se profundiza y se fortalece en la unidad de toda la Escritura. El llamado a la perseverancia en la fidelidad. Jesús exhorta a no apartarse de los mandamientos sino guardarlos y enseñarlos con constancia. La vida de fe es un camino que exige perseverancia, especialmente en tiempos difíciles o de tentación. Esta fidelidad cotidiana es signo de amor verdadero y de confianza en la promesa divina. Es también un testimonio poderoso para quienes nos observan y buscan sentido en la vida. El cumplimiento de la ley en el amor verdadero. Jesús nos enseña que el cumplimiento de la ley no es un acto mecánico ni meramente externo, sino una entrega profunda del corazón. El amor es el motor que transforma la ley en vida plena y auténtica. Cuando vivimos la ley desde el amor, superamos la letra fría, para alcanzar el espíritu que Dios quiere que habite en nosotros. Así, la ley se convierte en una fuente de bendición, y no en un peso que nos oprime. La ley como espejo de nuestra alma. La ley tiene también la función de revelarnos quiénes somos realmente, al confrontarnos con sus mandamientos. Vemos nuestras limitaciones, debilidades y áreas de mejora. Este encuentro con la verdad interior es un regalo para nuestro crecimiento espiritual. Nos invita a reconocer nuestras sombras para dejarnos iluminar por la gracia y la misericordia divina. La dimensión comunitaria de la ley. No debemos olvidar que la ley fue dada a un pueblo para que viviera en comunión. Los mandamientos nos orientan a construir relaciones justas, pacíficas y solidarias. Cumplir la ley es también cuidar del otro, respetar su dignidad y promover el bien común. Esta dimensión comunitaria refleja el amor de Dios que se entrega por todos. La ley y la misión del cristiano. El que cumple y enseña la ley según Jesús es un verdadero testigo del reino. Esta misión no es fácil, pues requiere valentía y fidelidad. En medio de un mundo que a menudo rechaza la verdad. Ser discípulo es asumir esta responsabilidad, con esperanza y confianza en el Espíritu Santo. Así, la palabra que vivimos y transmitimos se convierte en semilla de vida para muchos. La transformación interior que exige la ley. Más que cambiar nuestras acciones exteriores. La ley busca transformar nuestro interior. El Evangelio nos llama a una conversión profunda, donde el corazón se vuelve hacia Dios y hacia el prójimo. Solo así podemos cumplir los mandamientos con verdadera libertad y gozo. Jesús es el Maestro que nos conduce en este camino de renovación continua. La permanencia de la ley en un mundo cambiante. Vivimos en una época de cambios vertiginosos y múltiples opiniones sobre la moral y la verdad. Sin embargo, la ley divina permanece como un faro que ilumina nuestro camino y evita que nos perdamos en la oscuridad. Jesús nos invita a anclar nuestra vida en esta verdad firme y segura.
Solo así podemos encontrar sentido y estabilidad. En medio de las tempestades del mundo. La responsabilidad del maestro y del testigo de la ley. Jesús enfatiza la responsabilidad de quien enseña la ley, llamándolos a no rebajar ni malinterpretar sus mandamientos. El maestro de la fe debe ser modelo de coherencia y amor, pues sus palabras influyen en la vida de otros. Cada palabra y cada gesto cuentan en la transmisión de la verdad divina. Nos invita a cuidar nuestra forma de vivir y comunicar la fe, conscientes del impacto que tenemos en los demás. La ley como camino de felicidad verdadera. Contrariamente a la idea errónea de que la ley limita la libertad, Jesús nos muestra que es camino hacia la verdadera felicidad. Cumplir la ley es abrirnos a la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Es descubrir que en la obediencia amorosa encontramos paz, plenitud y sentido profundo. La felicidad no está en seguir nuestros propios deseos egoístas, sino en vivir conforme al plan divino. La ley como expresión del amor de Dios. Cada mandamiento es expresión del amor que Dios tiene hacia nosotros. Nos protege, nos guía y nos ayuda a vivir en comunión con Él y con los demás. Entender la ley como manifestación del amor divino cambia nuestra actitud hacia ella. Ya no la vemos como una carga, sino como un regalo precioso que sostiene nuestra vida. El compromiso permanente con la palabra. Finalmente, el Evangelio nos llama a un compromiso constante con la palabra de Dios. No es suficiente un encuentro pasajero, sino una entrega diaria y renovada. Leer, meditar y vivir la ley en comunión con Jesús nos fortalece y nos transforma. Que esta reflexión nos impulse a hacer de la palabra la luz y el camino en nuestra existencia. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.